Bueno, buenas tardes a todos. No saben el orgullo que me da pues presentarles a Santiago Gamboa, un escritor colombiano, que tal vez él no lo recuerde, pero nos conocimos en París, por allá por 1995. Nos presentó un gran periodista como es Ramón Chao, en los estudios de Refi en Avenida Kennedy en París. Pues, y supe de él, pues por primera vez, después de ese encuentro, casi 10 años después, cuando leí su novela El síndrome de Ulises. Yo creo que eso es un verdadero manual de supervivencia para todos los latinoamericanos que hemos estudiado en Europa. Y la verdad es que presenta en esa novela pues problemas pues de los desarraigados, pues con ese iraquí, ese coreano del norte. Yo creo que yo en lo que he pasado del tiempo, he tratado de conocer a alguien de esos dos países y todavía no lo he podido. Ahora me toca presentar su novela, Será larga la noche, pues no decepciona, igual que sus obras anteriores. Alguien que también, pues, me encantaba su clave de humor en sus artículos en la revista Soho, sobre todo en aquella de historia virtual, cuando hicieron esa edición de la Pola erótica, y que pues escribían en clave de humor. Sobre esta novela, yo creo que siempre me llama la atención y bueno, me encanta tenerte, Santiago, porque se lo pregunté también a Santiago Rocandiolo cuando presenté a Abril Rojo hace ya unos años. Se lo pregunté a Javier Pérez, un escritor español. Bueno, tengo muy buena amistad con Ignacio del Valle, también español, y siempre me ha llamado la atención que los escritores post el boom latinoamericano pues se volvieron escritores urbanos, y la mayor parte en clave de novela negra, algunos detectivescos, pero siempre con el misterio e investigación. Santiago, bienvenido a Panamá. Muchas gracias. Bueno, me da gusto estar en esta feria. Alguna vez, si no recuerdo mal, estuve hace 4 años. Sí. Me acuerdo el año en que murió Ignacio Padilla. Estaba yo en Panamá cuando supe la noticia. Bueno, y para un experto en literatura cubana, que yo creo que también debo decir, pues, que además de haber hecho literatura y filología en la Universidad Javeriana y en la Universidad Complutense, Santiago hizo en la Sorbona literatura cubana. De eso quiero también hablar más adelante. Perdona la interrupción, Santiago. No, decía que estuve en la Feria del Libro de Panamá, si no recuerdo mal, hace 4 años, y bueno, me encantaría estar allá y acompañarlos personalmente, pero bueno, afortunadamente tenemos estos medios que reemplazan. Así que bueno, muchísimas gracias, y efectivamente vamos a hablar de mi novela Será larga la noche, que pues es una novela que ya fue presentada el año pasado aquí en Colombia y en España. Ha sido presentada también en algunos otros países, en México. Y bueno, teníamos esta cita pendiente con Panamá a través de la Feria del Libro, y efectivamente pues es una novela urbana, una novela digamos, enteramente colombiana. Yo llevaba, como has mencionado, pues llevaba muchos años viviendo fuera, viviendo en París, viviendo en Roma. Viví también en Madrid, donde hice la universidad. Viví incluso en la India, donde fui diplomático brevemente. Pero no, digamos que yo desde los 19 años que me fui de Colombia no había vivido una temporada larga en mi país. Así que esta novela es un poco el resultado de eso. Es una novela que sí, es una novela urbana, pero también hay recorridos y hay momentos en las montañas del Cauca, que es un poco también como esta fascinación que yo he tenido por conocer mi país. Yo conozco muy bien muchos otros países, pero como de Colombia me fui a los 19 años, pues de algún modo es el país que menos conozco. Además porque mi familia es toda de Bogotá, lo que es muy complicado, porque todos mis amigos tenían una prima que vive en Manizales o una tía en Barranquilla. Yo no tuve nunca nada de eso. Entonces yo nunca iba a las demás ciudades a visitar a nadie, y por lo tanto no íbamos casi nunca a ningún lado. Entonces para mí el país menos conocido era el mío, que es lo que he estado
haciendo en estos últimos años, conociendo Colombia, y esta novela es un poco el resultado de eso. Antes quisiera hablar de ti y cómo uno va a estudiar literatura cubana a la Sorbona, es decir, en una lengua distinta, en una cultura que yo creo que no, el SENA no se parece en nada al Caribe. No, lo que pasa es que eso es decir, los estudios universitarios en el fondo no tienen mayor relación con el espacio geográfico en donde está ubicada la universidad. Del mismo modo que aquí en Colombia se estudiaba literatura inglesa o en Panamá se estudia literatura japonesa. Es decir, lo que hay es, además los profesores eran latinoamericanos, muchos de ellos, o inclusive franceses, pero los franceses eran unos grandes, y siguen siéndolo, unos grandes especialistas en literatura latinoamericana. Había profesores míticos como Claude Cuffon, por ejemplo, que fue además traductor, ¿no? Y bueno, eso es muy común. Fíjate que muchos intelectuales, inclusive grandes escritores, premio Nobel de Literatura, como Miguel Ángel Asturias, ellos descubrieron América Latina En la en universidad. París, en la Sorbona. Alejo Carpentier, que era muy afrancesado, inclusive en su manera de hablar, él hablaba como hablaría un francés español, más o menos. Pero además él podía haber escrito y él perfectamente pudo haber sido un escritor en lengua francesa. Él pudo elegir entre esas dos. Y él también en Francia descubrió el pasado, la historia de América Latina, porque en esas universidades hay una gran tradición y hay una gran sabiduría, digamos, a todos los niveles, y eso es lo que se busca cuando se está estudiando algún tema, ¿no? No sé si hay problema. No estoy Buenas tardes, escuchando. estamos teniendo algunos problemas con el audio. Por favor, les pedimos que no Sí. se vayan y estaremos arreglando los problemas. Gracias. Ahora me escuchan, no sé. Sí, puede continuar. Bueno, no sé si se escuchó mi última intervención. Estaba diciendo que, bueno, que en la Universidad de la Sorbona pues hay una gran sabiduría representada en los profesores que tiene de diferentes partes del mundo, unas bibliotecas en lengua española extraordinarias, inclusive a los alrededores de la Sorbona hay unas librerías que se llaman L'Harmattan, que son que es donde yo he encontrado pues una de las más grandes y más importantes colecciones de libros escritos en español y publicados en América Latina, ediciones latinoamericanas. Es decir, una librería extraordinaria como probablemente no la haya aquí en Colombia o en Panamá o en México, ¿no? Entonces, Claro. bueno, así funcionan estas cosas. Sobre tu novela me llama la atención, pues, que empieza pues con este crimen horrendo. La figura del niño y sobre todo que tiene unos matices muy reales que son, yo creo que algo que ha tenido y que ha salido a flote ahora con la pandemia, que es la desigualdad y ese cuadro social que tú presentas. Me llama la atención por qué buscar una ex guerrillera de la FARC para que sea buena en la novela. Bueno, lo que pasa es que yo me tomé muy en serio todo lo que se habló durante el proceso de paz y lo que se hizo como experiencia y se buscó como experiencia social a través del proceso de paz de La Habana. Y una de las grandes, digamos, peticiones del gobierno y del grupo que hizo bueno, que trajo esa cosa maravillosa que fue el proceso de paz y que ahora, pues, desgraciadamente está casi moribundo, pero digamos que lo maravilloso de esa gran experiencia, una de las cosas fue pedirle a la gente que como una demostración de reconciliación,
quienes tuvieran pues, la posibilidad de contratar personas que hubieran sido de las FARC desmovilizados, pues lo hicieran, y que esto era pues obviamente un gesto de reconciliación. En mi caso, pues obviamente eso estaba dirigido a personas que tienen fábricas, que tienen oficinas, que tienen emprendimientos económicos en donde pueden contratar gente. Pues yo no tengo ni fincas, ni fábricas, ni empresas, soy novelista, entonces decidí poner en mi novela a un personaje de las FARC desmovilizado como un aporte mío personal a la reconciliación del país, reconciliación que como ustedes ya habrán visto, está todavía lejísimos de ser una realidad, ¿no? Otra de las cosas que me llamó la atención fue, pues, ¿sabes? Esa figura del niño. Me parece que es, pues, tú me lo dirás como autor, que es Colombia, viendo pues esa sangría que ha sido la constante en tu país durante tanto tiempo. Pues mira, digamos que yo no soy un escritor, digamos, que tenga por costumbre en sus libros hacer como grandes metáforas representativas. Los personajes no representan más que a sí mismos, ellos se representan a sí mismos y son historias que transcurren, pero me parece muy acertado tu comentario porque en el fondo lo que ese niño le pasa, lo que le pasa a ese niño, es un poco algo que le pasa al país, y es que siente una enorme orfandad. Colombia, en ese sentido, pues un país que ha tenido tantos años de guerra, que ha sufrido tanta violencia, pues es un país de huérfanos, es un país en donde directamente muchísimas personas han tenido, muchísimas familias han sido decapitadas y muchos niños y adolescentes han tenido que crecer solos o solamente con uno de los padres o inclusive a veces con ninguno de los dos. Eh, Eso pasa en un país también, fíjate que te estoy hablando de un país que una de sus grandes catarsis la hizo a través, como suele pasar además, a través del arte, pero la hizo a través de un libro. El libro se llama, que es uno de los libros probablemente que todo colombiano ha leído o está leyendo. El libro se llama El olvido que seremos. ¿Y de qué se trata ese libro? Es el asesinato del padre. Es decir, fíjate cómo esa experiencia terrible del asesinato del padre, en el caso del libro de Héctor Abad, pues es trágico, dramático, es la historia de una familia decapitada también, pero ese es un libro que representa muchísimo lo que pasa en este país. Ahora bien, la nacionalidad, Colombia es un país también que no ejerce esa protección que muchas veces simbólicamente ejerce un padre en una familia. Acá es como si el país no ejerciera esa protección simbólica del padre sobre los ciudadanos. Acá la gente vive desamparada. Eh, un francés cuando se mete en un lío en cualquier parte del mundo, las autoridades de su país van por él y lo salvan y lo traen de vuelta. Y es el mismo país que le dio educación pública, es el mismo país que le da salud pública de la más alta calidad. Para nosotros todo eso pues es una entelequia, nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros estamos solos en el fondo. Entonces, hay esa enorme orfandad en la psicología de la sociedad colombiana que la hace, por cierto, ser tan fácilmente, digamos, abducible por estos pequeños gurús o por figuras políticas que representan un poco ese padre, así sea el padre maltratador, pero digamos, esa fiebre de caudillismo que sigue teniendo Colombia, de alguna manera es una especie psicológicamente, es una especie de búsqueda de un padre, como te digo, así sea el padre maltratador, pero de alguien que cumpla como esa función de limitar, dirigir y a su vez proteger, ¿verdad? Entonces, todo eso está representado en esa idea de la orfandad y por supuesto ese niño pues tiene esa cosa acuciante, es lo que lo mueve, ¿no? Es la búsqueda porque es que además querer salir de la orfandad es querer saber uno quién es buscar su propia identidad, ¿verdad? Entonces todo eso está en la psicología y en la aventura de ese niño que aparece en mi novela. Sí, sí. Otra bueno, al igual, como dije, lo hace
Ignacio del Valle, en su novela, sobre todo en El tiempo de los emperadores extraños, lo hace Santiago Rocanguiolo en Abril Rojo, lo hace incluso Guillermo Cabrera Infante en Tres Tristes Tigres, lo haces tú en esta novela, que es una situación en medio de un desastre alrededor. Es decir, tú has convertido el ambiente en Colombia, la dureza de ese ambiente, en un protagonista más, y no solamente un telón de fondo. Bueno, lo que pasa es que ese es el telón de fondo en el que hemos vivido desde que yo tengo memoria. Tal vez los primeros años del proceso de paz, el 2017, el 2018, fueron unos años muy tranquilos acá. Pero claro, es que Colombia es como un cuerpo muy enfermo, un cuerpo que tiene cáncer, que tiene problemas de diabetes, que tiene, en fin, tensión alta. Entonces, se le curó una de las enfermedades más grandes, pero las otras siguen activas. Entonces, a mí me parece que lo que pasa y lo que ha pasado, la realidad colombiana, es una realidad, bueno, en el fondo, bueno, ustedes en Panamá viven como en una especie de paraíso, pero eso tiene que ver mucho con el resto de América Latina también. América Latina tiene una historia complicada y sobre todo los países, digamos, de la parte norte de América Latina. Digamos que los del sur vivieron sus dramas en la época de las dictaduras, pero Sí. una vez que se volvió a la democracia, pues son países que tienen problemas. Argentina tiene problemas económicos cada rato, etcétera. Pero digamos que ya otros problemas sociales no los tiene. Uruguay también es como una especie de pequeño paraíso en medio donde todo el mundo vive como tranquilo y feliz. Chile está saliendo también de los problemas que tuvo con sus dictaduras. Nosotros en el norte de América Latina tenemos los problemas ligados a la violencia, a la desigualdad, al narcotráfico. México ahora está totalmente incendiado por el narcotráfico y por la violencia, y esa situación se proyecta sobre Centroamérica también, ¿no? Entonces, es decir, nosotros los novelistas de estos países, en el fondo, yo muchas veces he pensado que en el fondo nosotros lo que hacemos, los que escribimos novela, digamos, realista, los que hablamos sobre nuestros países, que describimos en nuestras novelas lo que pasa en nuestros países, hacemos un tipo de novela que yo he dado en llamar la novela negra involuntaria, que es que uno lo que quiere hacer es un libro sobre el país, en donde haya historias de personajes que viven en un entorno. Pero el problema es que lo que es negro son los entornos, lo que son negros son los países, son las realidades de estos países, cada uno con sus problemas. Centroamérica tiene problemas de violencia, de maras, de bandas criminales. México pues está ahogado completamente por los carteles de las drogas y la violencia. Colombia pues por todo lo que ya sabemos. Ecuador y Perú, digamos, han logrado un poquito sobreponerse a ciertas violencias y están en una situación un poco mejor, pero en general la literatura que escribimos nosotros habla sobre la realidad y es la realidad la que es violenta. Entonces, esa realidad está alrededor de los personajes, alrededor de quienes escribimos y de nuestras historias, ¿no? Grandes traumas, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Los italianos se puede decir que hicieron su catarsis a través del cine, los franceses a través del teatro, los alemanes a través de la filosofía. ¿Cómo tú ves a América Latina saliendo de esta cosa y tratando de botar todo lo que ha quedado de este encierro, de todos los problemas que va a marcar después? Mira, yo pienso que el arte en general es la gran catarsis para la violencia en todas las sociedades, fíjate. Porque el arte tiene una ventaja y es que crea como una línea imaginaria y hace que haya, digamos, que un hecho violento, que un hecho cruel, que un hecho triste se convierta en conocimiento. El arte transforma la maldad y la violencia, la transforma en conocimiento. Fíjate que cuando uno va a Madrid y ve el Guernica de Picasso, está en una sala maravillosamente expuesto, uno entra a una especie de capilla, es decir, uno está asistiendo no solamente a una obra artística, uno no solamente está mirando un cuadro, uno está viviendo una experiencia humana y está de alguna manera siendo partícipe de ese no a un cierto tipo de violencia. Por eso es
que yo llamo al Guernica, que es mucho más que una obra de arte, es un símbolo humano, ¿verdad? Es como el diario de Ana Frank. Cuando uno lee el diario de Ana Frank, eso no es literatura, eso es estar en lo más profundo de un ser humano, ¿verdad? Entonces, es una requisitoria contra la violencia, contra la crueldad, contra la muerte, contra el asesinato, contra el crimen. Es un humanismo a través del arte. Eso es lo que hace en general el arte desde sus inicios. Porque si tú te pones a pensar en la historia del arte, el arte, claro, el arte ha pintado generalmente las escenas de guerra y las escenas de la Biblia. Ese es un poco como el primer arte o el arte más clásico, ¿verdad? Pero hay un momento en que el arte sale de los palacios, sale de las iglesias, que es, por cierto, cuando el artista se empieza además a morir de hambre. Porque antes está protegido por el dinero de los reyes y por el dinero de la iglesia. Pero a cambio tiene que pintar escenas de la Biblia y escenas digamos, de la grandeza de un rey. Cuando sale del palacio y de la iglesia, pues empieza a preocuparse por otros temas mucho más profundos, mucho más cercanos a la condición humana, pero entonces empieza a morirse de hambre también. Entonces ahí viene el mercado del arte, etcétera, que es lo que lo mantiene con una cierta independencia. Entonces, pero siempre, siempre el arte ha sido una forma de analizar la realidad y una forma de darle a la realidad un significado, ¿no? Las cosas no pasan ni se olvidan. ¿Por qué? Porque alguien estaba ahí, lo vio y lo dibujó, lo escribió o lo convirtió en música. Y entonces eso va creando pequeñas líneas invisibles en la historia. Y entonces nosotros, quienes vivimos, digamos, profundamente el arte, como tú y como yo y como los que están, supongo, hoy acá, que no están viendo el partido de fútbol del Barcelona, entonces... está ganando el Bayern, estamos, no sé, pero quienes estamos interesados en el mundo del arte, vivimos estas cosas y estas cosas son importantes para nosotros porque nos crean esas líneas imaginarias que son el conocimiento de la vida, ¿no? Y eso lo da la literatura, la pintura, y por eso hay que leer tanto. Un escritor en el fondo es un gran lector, que escribe los libros que le gustaría leer. Eso es. Pero escribir en sociedades como las nuestras tiene además ese gran significado, el intentar comprender, el intentar crear un lenguaje en el que todo el mundo se sienta reconocido. ¿No crees que esta pandemia va a servir también para pues, avanzar a estas plataformas de streaming y que la gente va a preferir ver que leer? Pues mira, lo que pasa es que la pandemia nos ha ido como arrinconando y nos ha ido como obligando a una serie de cosas que pues no necesariamente, es muy difícil saber qué va a pasar después. ¿Cómo? Yo no sé, todas las semanas la Organización Mundial de la Salud dice algo contradictorio con lo de la semana anterior. Ahora hace como 2 semanas decían que nunca se iba a ir la pandemia. Ahora ya la semana pasada dijeron que no, que sí. Después entonces lo de las vacunas, bueno, en fin, yo no puedo en este momento, o sea, yo no lo sé si vamos a volver a vivir con la normalidad de antes. Yo me imagino que sí. Ahora, ¿cómo van a ser las cosas? Pues supongo que muy parecidas a como eran antes. Las sociedades tienden a avanzar y cuando una situación de urgencia les enseña algo, no necesariamente cuando deja de haber urgencia, las cosas vuelven a su estado original o los aprendizajes se mantienen, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé si haya, supongo que sí, es decir, supongo que debe haber una forma para que esto, pues por ejemplo, las participaciones por streaming, por Zoom, bueno, yo ahora participo en muchas cosas, me han invitado a participar en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Málaga, ahora pues desde Panamá, y sin moverme de mi casa. Bueno, eso era algo que antes pues uno ni siquiera se lo imaginaba, pero a lo mejor vamos a terminar, no sé, viviendo así, y es más barato, es más ecológico, y uno está también pues más cerca de su biblioteca, que en el fondo es el lugar al que pertenece el escritor, su biblioteca, ¿no? Más que otra cosa. Ya estamos casi terminando, Santiago. Yo me gustaría pues que un poco pues habláramos, porque
me llama la atención de que esta nueva camada de escritores latinoamericanos están muy enfocados en novela negra. Y un poco Bueno, dijiste, es un poco lo que te decía. pero me llama la atención que Lo que es negro son dejaron, las realidades de los países. dejaron el campo y se convirtieron no solamente en escritores urbanos, sino en escritores de novela negra urbana. Lo que pasa es que, mira, el siglo XX ya es el siglo de la novela urbana, ¿eh? Mira que las Sí. grandes novelas del siglo XX no son novelas rurales. Las novelas rurales son las del siglo XIX, que son las novelas de Tolstoy, las novelas de Dostoyevsky un poco, aunque también, Todo, también hay urbana. Pero todo el fíjate boom que latinoamericano fue desde Pedro Páramo, que se puede decir que es la piedra angular en la cual se basa todo lo que fue la literatura latinoamericana, de ese boom latinoamericano del 50, finales de los 50, principios de 60 y 70. Era novela eminentemente rural, de pueblos imaginarios, sí, claro. pero de repente los nuevos escritores pues Pero dejaron las fíjate que, casas y mira, se fueron a sí, la ciudad. pero mira, fíjate que los grandes maestros de mi generación, que son el boom latinoamericano, eh, tienen diferentes mundos, por supuesto, y cada uno de ellos es una obra muy diferente. Pero, por ejemplo, La región más transparente de Carlos Fuentes es la gran presentación de la novela urbana en América Latina. Julio Cortázar, Rayuela, es una novela que transcurre entre París y Prácticamente una Buenos novela. Aires, que son como dos capitales latinoamericanas. De hecho, Cortázar y otros más convirtieron a París en una capital latinoamericana. Luego tenemos a Vargas Llosa, que él es más una mezcla entre lo rural y lo urbano, pero digamos que una de sus grandes novelas, Conversación en la Catedral, pues es una de las grandes novelas urbanas del Perú. Y luego García Márquez, que es la fundación de un pequeño pueblo, Macondo, y todo lo que tiene que ver con ese mundo. Entonces, esos fueron los grandes maestros de mi generación. Ahora, mi generación es una generación de personas nacidas en ciudades. Son pocos, muy, muy pocos los escritores que han nacido en pueblos y en universos rurales. Esto porque América Latina ya no es como antes. Entonces, hay mucha más gente nacida en ciudades, que pasó su adolescencia en las ciudades y por lo tanto, pues eso se refleja, como es lógico, en nuestra literatura, ¿no? Yo he vivido toda mi vida en ciudades, inclusive en ciudades, bueno, excepto ahora que vivo en Cali, he vivido siempre en grandes capitales, ¿no? En Roma, 14 años, 15, en Nueva Delhi, en París, en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, ahora en Cali no es la capital de Colombia, pues es una ciudad de 4 millones de habitantes. Es una Entonces, ciudad importante. exacto. Entonces, yo creo que todo eso tiene que ver con una cierta modernidad y con la organización social que tiene ahora nuestra región, ¿no? Aileen, no sé si hay personas que tengan preguntas y respuestas, preguntas, bueno, para que participen y que pues la manden para Santiago. Pues esta novela ya está digital, pues próximamente también está en Amazon y que la pueden Sí, comprar no, pues, sí, por en supuesto, está en todas las plataformas todas las de venta plataformas. posibles. Sí, sí, sí. Aquí la muestro para quienes no la ven, aunque bueno, también la han podido ver en la convocatoria. Lo que sí te puedo decir, Santiago, es que yo creo que el síndrome de Ulises, la de Seix Barral, tenía la portada más imponente que yo he visto en la literatura latinoamericana. Esa chica sentada en una Sí, bañera, a punto de entrar en una bañera, me pareció pues, atrayente. bueno, yo todavía digo que lo más atractivo es el color verde, es un verde como esmeralda, Sí, una muy esmeralda. poderoso y de una silueta femenina de espaldas que está muy bien, sí. Esto Así fue un que, gran acierto de los ilustradores de esa editorial. de ese editor. Esa novela tiene, bueno, tiene muchísimas ediciones, sí, pero generalmente tiene portadas muy bonitas. Sí, es lo que vi, que no tiene la misma portada. No sé si Sí. ahí tenemos preguntas de parte de las... A ver, es que yo estoy con el teléfono, entonces, sí, aquí si está. alguien me las puede, o si tú las ves, Bueno, aquí está, por yo no veo ejemplo, las... soy Fernando y Hernán es mi hijo, que por eso hace Hernán Correa. Saludos a Santiago y a Hernán desde Medellín, Colombia. Hay problemas de audio, señor. Bueno, ya arreglamos lo del audio. En la parte de abajo, bueno, ya están pues, varias personas que nos están escribiendo.
desde Patricia Carrasco, también pues este saludo desde Medellín. Hay pues varias Yo personas no, a ver si viéndonos. puedo ver aquí, no sé, las preguntas y respuestas, a ver. Solo digital. No. Entonces, pues ya la que nos han hecho. Y bueno, Bueno, agradecemos. no, pues parece que no hay preguntas. Entonces, La bueno, gente pues nada, pendiente todo está también. muy claro. Todo está muy claro. Bueno, Santiago, te invito, te doy te agradezco esa presentación que has hecho, sobre todo pues la novela que disfruté mucho, y al igual que el síndrome de Ulises y tus artículos del Soho, que también los seguía con mucha, los ojos colombianos. Porque creo que ya ve en Colombia que los jóvenes se interesan. Aquí hay un asistente anónimo que pregunta, ¿ve en Colombia que los jóvenes se interesan en la lectura? Bueno, esa es una pregunta que me encanta responder. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo voy muchísimo a colegios, a, a colegios de todos los tipos, de todos los, como se dice en Colombia, de todos los estratos sociales. Sí. Y en todos encuentro muchísimo interés en los jóvenes. Y bueno, pues gran placer en la lectura, preguntas extraordinariamente oportunas, inteligentes. Y yo siempre les digo a los jóvenes que lean, porque la lectura los protege, la lectura los forma, la lectura les anticipa muchas de las cosas de la vida. Y yo creo que cada vez, bueno, Colombia ha subido mucho los índices de De lectura, lectura a nivel inclusive. Tengo en la memoria un dato de 5 libros al año por persona, que eso nosotros partimos a principios del 2010 como con 1.8, pero ha habido muchas campañas de lectura y una gran inversión Pero en, la en pregunta, Santiago, bibliotecas. es, ¿será que ustedes los rolos cada vez hoy leen más o es algo que es a nivel nacional? Sí, es porque No, ustedes, no, estos índices se hacen a nivel de todo el país, no solamente en las ciudades y no solamente en la capital, por supuesto. Pero como te digo, pues es una apreciación que tiene, eso está estudiado, claro, tiene sus cifras, y las cifras dicen que es en torno a 5, si no recuerdo mal. En bueno, este momento, habiendo partido hacia el 2010 de 1.9. Aquí dice, es bueno leer porque ves palabras que tú nunca habías escuchado. ¿Sí? ¿Qué lo inspira a escribir? No, pues todo, la realidad, la lectura, las historias de los demás, la vida en general. Escribir es una forma de mirar la vida. Uno escribe, como decía antes, lo que le gustaría leer. Cuando uno siente que hay como un huequito en la biblioteca que no se va a llenar nunca porque hay un libro que falta, y es un libro que muchas veces uno sueña que debe tener pues, cosas que a uno le gustan, ciertos tipos de temperatura de tales y de un escritor, de otro, pero además cosas de la realidad, cosas de la imaginación, etcétera. Pues cuando uno siente que el libro que quiere leer no existe, pues es porque uno lo tiene que escribir. es un buen consejo para Sí, todos. sí. ¿No? A ver si hay más ¿Qué más? preguntas. Cuando el tema es delicado, como hablar de la guerrilla, ¿en algún momento le trae malas críticas o comentarios negativos? No, pues bueno, lo que pasa es que yo afortunadamente tengo lectores que no son solamente colombianos, digamos. Claro, Aquí en Colombia el tema de la paz y el tema de la política es un tema que obviamente produce pues muchísimo enfrentamiento entre la gente, porque pues de un lado está la gente que está en contra del proceso de paz y que no quiere que se acabe la guerra, o que no quieren que se acabe de ese modo, como dicen claro. ellos, pero que el resultado entonces es que la guerra sigue y que de alguna manera, pues como ellos ganaron, pues ahí está la realidad. Ya otra vez estamos casi en una situación En una situación, sí. como la que teníamos antes del proceso de paz, de masacres, de permanentemente asesinatos, de tomas de zonas a las que ya no se puede otra vez ir. Es decir, todo lo que en los 2 años, 3 años del proceso de paz, todo lo que se adelantó, pues ya se está perdiendo, entre otras cosas, porque pues este es un gobierno que lleva 2 años haciéndole el quite al proceso de paz y metiéndole
palos en la rueda para que sea lento, tratando de que se acabe la justicia especial para la paz, así atizando permanentemente el debate en contra de la reconciliación. Entonces, pues obviamente lo están logrando. Entonces estamos otra vez en una situación terrible. Es decir, es una paz que duró aproximadamente 2 años, ¿no? Desafortunadamente habrá que hacer otro, pero ya no se sabe cuándo, otro proceso de paz. Bueno, Santiago, pues un placer haberte recibido y pues para una noche larga como esta pandemia, yo creo que una novela como esa cae como anillo al dedo. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Panamá, a la que espero volver y a la que quisiera ir también presencialmente, entre otras cosas, porque ya me han contado, ya me contó la señora embajadora y gran amiga de ustedes en Colombia, que hacen ustedes un delicioso sancocho. Sí, sí, sí. Y un ceviche de corvina que me tiene tremendamente tentado. Así que Hombre, espero ir por allá muy pronto. así Muchísimas será. gracias a todos y hasta muy pronto. Hasta luego. Hasta muy pronto. Gracias sobre todo a ustedes que nos han acompañado en esta presentación. Y yo creo que para hablar de la amistad de Panamá y Colombia, nunca mejor que un salón llamado Gloria Guardia. Soy Fernando Correa, a todos les agradezco su audiencia y su participación en esta Feria Internacional del Libro de Panamá. De esta forma concluimos la presentación del libro Será larga la noche. Les recuerdo que tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides seguirnos en YouTube como Cámara Panameña del Libro e ingresar a nuestra página web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti.